Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos y bienvenidos allá donde estéis, allá donde nos estéis escuchando esta tarde. Eso es lo bueno de estas ventanitas virtuales, ¿no? Que nos permiten llegar hasta los confines del universo virtual. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Telefónica por seguir dando vida a este espacio en el que la cultura sigue latiendo a pesar de todo lo que nos ha sucedido en el último año. Yo creo que ya queda menos, ya queda menos, sí, para que estas reuniones sean físicas, vuelvan a ser físicas y podamos abrazar de nuevo la palabra en vivo y en directo, ¿no? Pero, entre tanto, pues tenemos este refugio con charlas como la que esta tarde, como la que hoy, en esta tarde nos ocupa, ¿no? Y que está centrada en el oficio del traductor, en la traducción. Una figura, la del traductor, una de las figuras más importantes del mundo literario y, sin embargo, no lo suficientemente reconocida, al menos en mi humilde y siempre subjetiva opinión, ¿no? Walter Benjamin decía que la verdadera traducción es transparente, no cubre el original, no le hace sombra, mientras que para Yves Bonnefoy la traducción de la poesía es poesía en sí misma. Y es que, como dice el título de la conversación de esta tarde, escribir es traducir. Y bien lo saben mis acompañantes hoy, a las que a continuación voy a presentar muy, muy brevemente. Me acompañan a Alexandra Lund, que nació en Gliwice, en Polonia, en 1979. Alexandra es escritora y traductora. Su primer libro, Los palimpsestos, escrito en español, fue publicado en España, en Francia, en Estados Unidos y en los Países Bajos. Alexandra traduce del inglés, del francés, del español, del catalán, del italiano y del rumano al polaco, su lengua materna. Alexandra además vive en Bruselas. Buenas tardes, Alexandra, y muchas gracias por acompañarnos. También está conmigo esta tarde Alicia Kopf, que es el nombre artístico de Inma Ábalos. Alicia es artista visual y escritora. En su faceta de artista recibió el premio GAC DKV en 2013 por su primera exposición individual en la Galería Joan Prats de Barcelona. Alicia publicó su primer libro de relatos, Modos de no entrar en casa, en el año 2011, gracias a una beca Girona Cris. Su primera novela, Hermano de hielo, publicado por la editorial Alfa de Cai en 2016, recibió, entre otros, los premios Documenta 2015 y Libreter 2016, así como el premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España y el Cálamo Otra Mirada en 2017, siendo traducido además a 10 idiomas. Buenas tardes, Alicia, y muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. También está con nosotras Ariana Harwitz, que nació en Buenos Aires en 1977 y tiene la suerte de vivir en el campo en Francia desde 2007. Han traducido a 15 idiomas y han sido adaptadas al teatro en varios países como Argentina, España e Israel y al cine en Estados Unidos. Sus relatos han aparecido, entre otros, en Harper's, en Granta, Letras Libres, Babelia, The White Review, Brick, Paris Review, The New Yorker, etc. Acaba de publicar el ensayo Desertar en la editorial Candaya, que es una conversación con un amigo traductor en la que dialogan sobre el trasvase entre lenguas y diversas culturas. Buenas tardes, Ariana, muchas gracias por acompañarnos. Y por último nos acompaña Marta Rebón. Marta nació en Barcelona en 1976, es escritora, traductora y crítica literaria. Después de estudiar Humanidades y Filología Eslava en Barcelona, Marta realizó un posgrado en Traducción Literaria y un máster en Humanidades y Cultura Contemporánea. Ha traducido obras de autores rusos al español y al catalán, como Svetlana Alexievich, Vasily Grossman, o Mikhail Bulgakov, entre otros. Ha desarrollado su trabajo en varios países, entre ellos Rusia, Marruecos, Ecuador, Bélgica o Israel, vivencias que Marta plasma en su ensayo En la ciudad líquida, que fue publicado por la editorial Caballo de Troya en el año 2017. Además, Marta es colaboradora habitual del diario El País.
como digo, muy buenas tardes a todas. Muchas gracias por compartir este ratito de la tarde con nosotras y con todos los espectadores que nos acompañan a través de esta ventanita virtual. A mí me gustaría que se estableciera una conversación entre vosotras, que charlarais con total libertad, pero para empezar sí que voy a plantearle la pregunta a Marta, si os parece bien, para romper un poco el hielo. Y la primera pregunta, Marta, es una pregunta muy básica, pero yo creo que sirve muy bien para establecer un poco el tono de esta conversación. Y es, Marta, ¿qué significa para ti la traducción? Bueno, una pregunta muy amplia para empezar, y yo a veces no sé si es más difícil traducir o hablar sobre traducción, ¿no? Porque para mí la traducción es práctica, o sea, yo estoy alejada de todos los postulados teóricos porque creo que es diferente traducir que hablar sobre traducción. Yo, si tuviera que hablar de lo que me acercó a la traducción, primero de todo sería hablar de un deseo que todavía no sé de dónde viene, que es de alejarme de la lengua materna. Esto todavía no sé por qué es, pero esto me llevó al interés de querer estudiar ruso, polaco, otras lenguas también, porque en ese tránsito hacia lo otro yo me encontraba también a mí misma. Yo siempre digo que no solo he estudiado ruso, sino que he aprendido a partir del ruso, ¿no? Cuando uno traduce, está mucho tiempo en babia, mirando a las musarañas, buscando ese término justo, escurridizo, y hay mucha serendipia también, ¿no? Es un aprendizaje continuo, y eso yo creo que es tan fascinante al final de traducir. Es una fuente de pesquisas intelectuales y de un placer que es inagotable en sí. Para el resto, sí que como es una pregunta que yo creo que os define también a cada una de vosotras, si os parece bien, Alexandra, Alicia y Ariana, ¿os parece bien también responder a esta cuestión? Es decir, ¿cuál es vuestra relación? ¿Cuál es la relación que cada una de vosotras mantiene con ese oficio, con esa faceta de la traducción? Sí, a mí me ha gustado muchísimo lo que ha dicho Marta sobre alejarse, huir de la lengua original, ¿no? Me parece que sí que puede ser uno de los estímulos, un poco en el sentido, al menos para mí, de conocer más mundos, ¿no? Yo creo que el aprendizaje de lenguas se ha banalizado un poco en los últimos tiempos, que es positivo, porque ahora, pues bueno, mucha gente aprende idiomas y es muy bueno. Pero al mismo tiempo no nos damos cuenta de lo trascendental que es aprender otro idioma, ¿no? Yo creo que en el momento en el que nos sumergimos en otra lengua, es como partir, ¿no? Es un momento de un inicio, de empezar una nueva vida. Y creo que lo que ha dicho Marta también tiene que ver con una construcción de la identidad, al menos así fue en mi caso, que en una lengua nueva, ¿no? Decía Marta que puede aprender a partir del ruso, y yo lo siento muy así también. Siento que en cada idioma he aprendido una lengua nueva, quiero decir, he aprendido una vida nueva prácticamente, he empezado una nueva vida. Y eso es algo que creo que a veces nos tomamos un poco demasiado a la ligera con la traducción y con los idiomas también, porque creo que Borges decía que una buena traducción es una traducción del espíritu, ¿no? Y con los idiomas creo que pasa lo mismo, que cuando hablamos un idioma, cuando vivimos en otro idioma, es algo que nos cambia totalmente, yo creo, al menos así fue en mi caso. Sí, bueno, creo que vamos a coincidir todas hoy con el término huida, no sé si se me escucha, pero coincido absolutamente. Cuando me fui de Argentina, de Buenos Aires a vivir, aunque decir eso, irse a vivir también es raro, ir a vivir a Francia, no sentí nunca que lo que importara fuera Francia o París, sino el cambio de lengua. Cambiar de lengua, cambiar de una lengua madre a otra lengua adoptada, a una falsa lengua, a una lengua de llegada, y yo no me daba cuenta que quizás eso era un acto de traducción. Yo me siento un poco una espía, una doble espía o una infiltrada acá, porque no soy traductora, nunca traduje nada,
y sin embargo mi primer impulso de, entre comillas, abandonar el español para ir hacia otra lengua es un impulso ya de la traducción. Y una vez conocí a una traductora en Frankfurt, en la feria, y ella hablaba de lo que le costaba encontrar una palabra, de lo que implicaba largas horas de caminatas, buscando, esperando que la palabra llegara. Y dije, bueno, somos como hermanas, ¿no? Porque escribir es eso, es estar días, horas, meses esperando que caiga la palabra, ¿no? Y ahí sentí que había un lazo entre escribir y traducir. Alicia, nos faltas tú. Cuéntanos un poco cuáles son tus sensaciones con respecto a la traducción. Creo que se nos ha caído la conexión de Alicia, entonces, bueno, hasta que vuelva, estos son los pequeños problemas que conlleva el mundo virtual, que tiene muchas ventajas, pero bueno, a veces tenemos que contar con que la conexión funcione. Si os parece, continuamos con la siguiente pregunta. Yo creo que me gusta mucho eso que habéis planteado de la traducción como huida. Lo cierto es que yo no lo había reflexionado nunca así, pero es cierto que, y es otra cosa que yo creo que merece la pena reflexionar sobre ella, toda traducción plantea siempre el problema de la relación entre las culturas, ¿no? O dicho de otro modo, el problema de lo que tiene un valor universal, ¿no? ¿Debe limitarse el traductor? Y os lanzo esta pregunta para que alguna de vosotras la coja al vuelo, la que quiera, ¿no? ¿Debe limitarse el traductor a marcar esa diferencia entre las distintas culturas? ¿Cómo se debe establecer ese diálogo? Por ejemplo, voy a responder yo. Bueno, para empezar, yo diría que toda traducción, hasta un mismo traductor, cada vez que traduce un libro, renueva sus normas, ¿sabes? Se suele plantear el debate entre traducción literal o traducción creativa, cuando eso yo nunca lo he entendido, ¿no? Porque leer ya es interpretar. Una traducción literal es imposible que la haga un ser humano, solo la puede hacer una máquina. O sea, meter un texto y que automáticamente te vierta una traducción literal y automática. O sea que yo creo que no hay ninguna traducción literal propiamente dicha si es legible. Y entonces yo creo que en cada libro te pide una cosa diferente. Primero te tienes que familiarizar con su música, con su visión del mundo, con cosas que no son solo puramente lingüísticas. Vas acogiendo. A mí me gusta mucho eso de pensar que a veces el texto que estás traduciendo está escrito en una lengua y mientras tú ya lo estás leyendo, hay un momento en que está en una especie de limbo que no existe ya ni en la lengua original ni todavía en la tuya. Y entonces es todo ese tránsito hasta que al final aterriza, lo vas haciendo tuyo, lo asimilas, te va sonando bien cuando te tiene que sonar bien y te suena mal cuando te tiene que sonar mal, ¿no? Un traductor no tiene que hacer un texto eufónico siempre, ¿no? Pero lo importante de traducir es tener siempre esa actitud del encuentro hacia el otro, de acoger lo diverso. Es decir, ¿qué es el lenguaje? Pues el lenguaje en sí es una cosa abstracta, lo que existen son las lenguas, ¿no? Y las lenguas son diversas. Y entonces todo lo que practica el traductor es esa empatía, ese querer mirar al otro, esa cosa que tiene algo de utópico, de hacer hablar al otro a través de ti, ¿no? Atravesar el texto y traerlo a tu lengua. Y bueno, esas son todas esas cosas que tú practicas y son tan difíciles de explicar, ¿no? Por eso yo creo cuesta mucho hacer entender a gente que no ha practicado nunca el oficio o que no ha hecho el esfuerzo de traducir, aunque sea un párrafo, hacerle entender todo el proceso interno que conlleva todo esto. Traducir es un generador de variantes, es un resucitador de textos olvidados, es un taller literario, es la lectura más intensa y creativa. Son muchísimas cosas traducir. Como ves, es algo inagotable. Inma, nos faltas tú por arrancar, por presentarte de alguna manera. Enlazo un poco con la pregunta del principio, pues que nos cuentes un poco cuáles son tus
sentimientos que sientes hacia la traducción, y también enlazo con esa pregunta que acaba de contestar Marta de una manera maravillosa, ¿no? de cómo es esa relación entre las diferentes culturas a través de la traducción. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme. Me ha encantado lo que habéis dicho todas, porque vamos, creo, haciendo un mosaico en el que yo creo que puedo aportar una pequeña parte, que es la traducción entre aquello que son lenguas y aquello que es otra lengua, que es lo visual, ¿no? Que muchas veces se entiende la traducción de una lengua a otra, cosa que yo obviamente también practico, pues me he autotraducido el catalán al castellano y ahí aprendí, ¿no? las posibilidades de, o por no decir, de algún modo como la fundación de otro libro al autotraducirme a otra lengua, ¿no? Realmente tenía la sensación que estaba recreando el texto, ¿no? Pero eso no solamente, sino que en mi caso también de algún modo mis proyectos se entienden como con distintos cuerpos, ¿no? Por lo tanto, mi concepto de traducción diría que va más allá de la lengua, que por supuesto es un tema que vosotras podéis problematizar de un modo más o muy, muy específico, tal como ha hecho Alexandra, ¿no? Con el nacimiento de una nueva identidad, con la nueva lengua, ¿no? O esta cosa que ha comentado Marta de la huida de la lengua materna, con la que me identifico. También de algún modo el querer crear nuevas identidades al traducir, ¿no? Y hacer hablar a otros. Lo que puedo aportar es que yo entiendo mis proyectos de un modo muy borgiano, en el sentido que habéis comentado de una nueva traducción, es una traducción del espíritu. Yo empiezo mis proyectos por el espíritu del proyecto. Entonces creo todo un mapa de asociaciones que incluyen lo visual, lo textual, lo lingüístico, y ahí se crea una miríada de relaciones que poco a poco se van de algún modo aglutinando, ¿no? Como un laboratorio, un cultivo de células que se van creando un pequeño organismo, y van creando organismos que algunos de ellos son visuales y otros son textuales, pero pertenecen al mismo cultivo biológico que produce obras, ¿no? Y lo que hace esto es que voy entendiendo la especificidad del medio, ¿no? A medida que estas obras nacen, este mismo espíritu nace en distintos cuerpos, he aprendido a ver las posibilidades de cada lenguaje, ¿no? Lo que me aporta escribir una novela, escribir en prosa, lo que me aporta hacer una pieza de videoarte o de film, lo que de algún modo determina la obra, ¿no? Y es muy curioso cómo es muy Wittgensteiniano, ¿no? O sea, los límites del lenguaje son los límites de mi ser son los límites de mi propio lenguaje, y en las obras pasa igual, ¿no? Pero sin embargo se puede crear familias de espíritu entre distintas obras que son en distintos medios. Por lo tanto, esto, y para terminar, lo que requiere es un profundo conocimiento de cada lengua, ¿no? De un modo, digamos, yo diría que sustancial. No se puede traducir al lenguaje visual lo que no se ha entendido muy bien de dónde viene y si no se conoce muy bien el lenguaje visual. Por lo tanto, cada vez que traducimos a una lengua, por supuesto vosotras sois todas profesionales de vuestras lenguas, ¿no? Requiere muchos años de una inmersión muy grande, ¿no? Entonces yo me considero solo capaz de traducirme a unos medios, ¿no? Mi lengua materna es el catalán, también estoy en el medio castellano, con el cual me identifico totalmente también, y he pasado muchos años viviendo o estudiando a fondo el medio visual, pero no creo que sea algo que alguien que no haya tenido el compromiso de volver a nacer en ese lenguaje, incluido el visual, con todo el compromiso que lleva de una práctica que es muy encuerpada en los medios técnicos, en el caso de lo visual, por tanto, conocimiento de las leyes de lo visual. Sin ello,
no puede haber traducción, ¿no? Entonces yo añadiría digamos, elemento que, es decir, la traducción se puede hacer a muchas lenguas y podemos entender los medios como otras lenguas, ¿no? Alexandra, Ariana, ¿queréis añadir algo a lo que acaba de comentar Alicia o planteo alguna otra pregunta? O sea, ya sabemos que la traducción es un asunto político, ¿no? La traducción, me parece que no me acuerdo quién decía que la traducción es la esencia de la civilización moderna, no sé si era George Steiner, no, Steiner decía que era un viaje al extranjero, pero siempre me interesó mucho por supuesto, la relación entre literatura y política, no porque sea una relación, sino porque es un acto político escribir, y por supuesto traducir es un acto político, y me gusta mucho esto de que la traducción es la esencia de la civilización moderna, porque en mi opinión es como si la traducción fuera, ahora más que nunca, aunque lo fue siempre, una especie de mirador, una especie de termómetro, una especie de regulador político de lo que sucede. Yo me doy cuenta, yo no soy traductora, pero escribo y mis novelas están traducidas a diferentes idiomas, y en la relación, en la tensión, en la relación dialéctica, en la complicidad y a veces en el enfrentamiento con las traductoras, los traductores, me doy cuenta que está en el corazón de un asunto político. ¿Cómo traduzco al francés del español? ¿Cómo traduzco al polaco o al croata o al georgiano? Ahí se juega una serie de relaciones políticas entre lenguas que me parece que es importantísimo para pensar en qué civilización, en qué sociedad estamos hoy, ¿no? Alexandra, y en tu caso, ¿estás de acuerdo también con Ariana? Lógicamente, todo es política bien entendida, ¿no? No la política que a veces se hace. Y evidentemente la traducción es un asunto político como lo es la literatura. Sí, yo aquí la palabra política la enfocaría de otra manera, un poco volviendo a... Marta ha hecho una metáfora que me ha gustado mucho, ha hablado del limbo en el que está un libro mientras se está traduciendo antes de traducir, ¿no? A mí me gusta pensar en las historias, en los libros que existen antes de la lengua. Creo que las historias no pertenecen a ninguna lengua y creo que de alguna manera la traducción, siendo yo traductora por supuesto, entonces estoy creando un poco para mi propia portería, pero la traducción a veces tapa otra cuestión importante, que es que hay mucha gente también hoy en día en el mundo que se queda un poco fuera de la traducción, ¿no? Estoy hablando de las identidades un poco dobles, de las personas que se quedan un poco a medias entre varias culturas. Quiero decir que no siempre se puede hacer ese trasvase tan lineal de una lengua a otra, bueno, digamos de una manera muy, muy ordenada, ¿no? A veces son cosas muy desordenadas, muy mezcladas, ¿no? A mí en particular me interesa mucho el tema de los escritores que escribían en otros idiomas. De hecho, mi primer libro, pues era un poco una investigación que hice sobre los casos de Joseph Beckett, que escribía en francés, o de Chorin, de Agatha Christophe, de muchos escritores que cambiaron de idioma, porque era algo que me parecía muy audaz, ¿no? Porque claro, cuando yo hablo un poco desde mi perspectiva como inmigrante desde hace muchísimos años, ¿no? Desde hace más años que soy inmigrante que una persona nativa, digamos, en un país, porque me fui de mi país a los 19 años. Entonces, me parece muy audaz lo que hicieron estos escritores, porque de alguna manera, cuando estás en otro idioma, dando una cultura nueva, estás en una posición muy débil culturalmente, ¿no? Porque eres un poco inferior, es así, ¿no? No hablas muy bien, la gente... Quiero decir, siempre hay esa pátina del acento extranjero, todo eso influye mucho en la recepción que tú tienes en la gente. Y entonces lo que me impresionó mucho, y por eso me obsesioné un poco con ese tema, que ellos no se hicieron traducir, es que ellos se pusieron a escribir en otro idioma. Y me pareció una cosa increíble, ¿no? Porque no esperaron que nadie les invitara, ¿no? Beckett no dijo, yo no espero que alguien me venga en París y me diga, señor Beckett, ¿le gustaría escribir en francés? No, cogió la lengua, se adueñó de ella totalmente y la usó, y creo que es como la expresión máxima de la libertad artística, no sé, me pareció muy, muy... que tiene que ver también con lo que decía antes, la construcción de identidad, ¿no? Porque al final en la lengua nueva nos podemos construir de nuevo y podemos ser
podemos ser en realidad quien queremos ser, yo creo, en otro idioma, ¿no? Y tanto un idioma lingüístico como, por ejemplo, en lo audiovisual, de lo que hablaba Inma, que creo que es interesantísimo, ¿no? Encontrar estos medios de expresión de uno mismo que sean quizás distintos de la manera en la que nos educaron, ¿no? Que sería el camino, digamos, ampliamente aceptado por la sociedad, ¿no? Que naces en esa cultura, te quedas en ella, funcionas en ella y no buscas expresarte de otra manera. Entonces creo que la traducción también es interesante verlo un poco lo que hay alrededor de estos conceptos y también creo que la identidad y los idiomas son un movimiento, ¿no? Que no son cosas, porque a veces nos obsesionamos, creo que socialmente estamos muy obsesionados con poner etiquetas, ¿no? ¿De dónde eres? Yo soy de aquí, lengua materna. Yo, por ejemplo, siempre digo que el español, yo escribo en español y soy de Polonia. El español no es mi lengua materna, pero es mi lengua también. Entonces, esa diferencia entre la lengua materna y mi lengua bueno, creo que es interesante también ver que somos mucho más, ¿no? Que el idioma materno, mucho más que el lugar del que venimos y mucho más que podemos ser un mosaico, ¿no? Un poco lo que vemos aquí en la pantalla ahora, en esta pandemia que nos ha unido. En ese sentido, fíjate que estoy pensando si el traductor, ya sea alguien que traduce la obra de un autor diferente o incluso el propio autor, lo que estabais comentando ahora, que se atreve con otra lengua distinta a la suya materna, ¿debe aprovechar el traductor esa circunstancia para reflexionar sobre sí mismo, ahora que ha salido el tema de las identidades, para reflexionar sobre sí mismo, para hacer una especie de autocrítica y también para hacer una especie de crítica del habla del otro, de la lengua del otro? A ver, esta pregunta es interesantísima. Yo creo que la traducción lo que revela es la red que nos une a todos, ¿no? La literatura es una red y cuando traducimos de una lengua a otra, lo que hacemos es confrontar una lengua, una cultura con otra. No deja de ser un espejo donde mirarte, pero no solo donde mirarte, sino también una manera de enriquecer tu propia cultura y tu propia lengua. No deja de ser, en ese trasvase se ensancha las capacidades de decir en la lengua de llegada, ¿no? Y yo creo que tener esta conciencia de la diversidad de lenguas enorme que hay en todo el mundo es muy sano, ¿no? Democráticamente es una quimera concebir una única lengua autosuficiente, aunque ahora el inglés o el globis, mejor dicho, es como la lengua internacional que todo el mundo habla, pero el diablo está en los detalles. Quizás siempre lo más interesante es lo más particular, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy interesante esto que decía, creo que el pensador camerunés Achille Mbembe, que es esencial formular un contraimaginario que se oponga a esa fantasía de una sociedad sin extranjeros, ¿no? O sea, es que el elemento foráneo no debería verse como una nota exótica. Toda nuestra civilización se basa en los intercambios continuos de lengua, de conocimiento y arraigarse en un concepto nacional de la identidad a mí me parece muy empobrecedor. Realmente yo creo que la diversidad siempre es un buen índice, un medidor de la salud democrática, ¿no? De una sociedad. Sí, me encanta lo que dice Marta, estoy de acuerdo y no voy a hacer acá todo un discurso contra las identidades, quizás va muy contra la época, ¿no? Contracultural, contra la doxa de la época, esta especie de fanatismo, de pasión por las identidades, que me parece, no solo a mí, por supuesto, peligrosísima, pero creo que es contraliterario, contraartístico la idea férrea, la idea absoluta de la identidad. Ya sabemos esa frase de Rimbaud y de tantos otros, yo soy otro, ¿no? Y del psicoanálisis, yo soy la primera ficción. Decir yo es la primera ficción. Creo que
se escribe para no tener una sola identidad. Escribir, esa pulsión de escribir y por ende de traducir, que es lo mismo, o casi, digamos, son contiguas, son hermanas. Traducir es ir para mí, para borrarme, para no saber quién soy, para, en todo caso, ser muchas, ¿no? Entonces creo que la traducción, bien entendida, la traducción como arte, nunca puede ser encerrarse en una sola identidad, tampoco lingüística. Siempre se traduce de una lengua de traducción a otra lengua de traducción, no del español al polaco o del ruso al checo, sino de una lengua de traducción a otra lengua de traducción, creo, ¿no? Me gusta pensarlo así, me gusta pensarlo como contra la identidad, quizás contra esa especie de intimidación ideológica que hay hoy, que es la idea de que todos tenemos que tener una sola identidad. Y también me gusta pensar estos autores, como mencionaron antes, que cambiaron de lengua, ese gesto tan increíble de cambiar de lengua, en realidad es cambiar de idioma, no de lengua, ¿no? Cuando Donoso creo que pasa del español al inglés, ya es un inglés españolizado, es decir, o cuando Conrad escribe en inglés es un inglés apolacado, etcétera, Nabokov o Agota Christoph, ¿no? Ya es ese francés de Agota, ya es checo, ¿no? Ese que cambian de idioma pero no de lengua. Sí, solo un apunte porque sí, estoy totalmente de acuerdo con la idea de una literatura sin nacionalidades. Me parece, no sé, siempre me parece muy curioso que tenga que haber esa etiqueta, ¿no? La escritora catalana o escritora argentina, el escritor francés, siempre tiene que haber ese adjetivo que después, yo cuando voy al veterinario con mi perro, nadie le pregunta al veterinario de qué país es, ¿no? Nadie dice, el veterinario belga, no, pues los escritores de alguna manera, yo creo que es, claro, porque se codifica, ¿no? Está codificado todo en un idioma, entonces parece que como hay ese idioma hay que religiosamente decir la nacionalidad y en realidad es absurdo, creo que es solamente absurdo, que solo tiene que ver con el hecho de que la literatura esté inmersa en un sistema comercial, ¿no? Pues están las ferias del libro, bueno, hay que tener un mensaje claro, ¿no? En un sistema comercial hay que saber, pues bueno, qué es lo que... Este libro es francés, este libro es alemán, tengo que un poco ubicarme culturalmente, ¿no? Pero en realidad, al fondo de todo no hay país. Cualquier escritor, yo creo que incluso si habla de la historia de su país, que los hay mucho, ¿no? De un conflicto bélico concreto, yo creo que se ubica en un espacio mucho más amplio de los arquetipos, un espacio muy primitivo, en el mejor de los sentidos, ¿no? La palabra primitivo. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con esta idea que mencionaba Ariana. Y, de hecho, un apunte personal, yo, por ejemplo, pues estoy un poco en un limbo, porque de dónde soy como escritora, ¿no? No soy escritora española, pero yo tampoco soy escritora polaca, porque no he escrito nada en polaco, pero soy polaca. Entonces, y sin embargo, siempre me presentan como escritora polaca. Entonces, sí, creo que es... Pero bueno, no creo, sinceramente soy pesimista, no creo que nos podamos deshacer de esos adjetivos, creo que siempre estarán ahí. Entonces, bueno, así estamos. Alicia, y en tu caso, que estabas asintiendo cuando hablaba Alexandra, ¿qué opinas de esto? Sí, no sé, estoy disfrutando mucho de escucharos porque yo creo que tenéis más experiencia que yo como traductoras. Yo soy una autotraductora, me puedo denominar, es decir, me traduzco a distintos lenguajes y siempre a mí lo que más me fascina es la cuestión del aparecer, es decir, aprender una lengua nueva y una palabra nueva me abre un mundo, un concepto que yo no conocía, ¿no? O cuando esas situaciones que nos inquietan tan a menudo, para las que no tenemos nombre, y descubrimos que en otro idioma tienen nombre. Eso produce una satisfacción tan grande, no sé si os ha pasado, ¿no? Pero seguro, claro, como es vuestra profesión, pero a mí cada vez que se me abre la puerta de una palabra nueva o también me pasa con la imagen, cuando descubro un recurso visual nuevo que me permite hacer aparecer algo que era latente, que estaba en un limbo del pensamiento, ¿no? Eso me es adictivo, absolutamente, ¿no? Esa actividad del hacer aparecer lo que no tiene nombre, ¿no? Y luego hacerlo reaparecer en otro medio, ¿no? Puedo hablar de mi experiencia como
autotraductora del catalán al castellano. Me identifico muchísimo con lo que decís, es decir, para mí haber nacido en un sitio concreto, con una lengua determinada, no tiene absolutamente ningún mérito. Al final la vida es lo que haces con lo que has recibido y no lo que has recibido, ¿no? Entonces, sí, creo que amamos los lugares de donde venimos, a veces los odiamos también o tenemos una relación con ellos, no tiene por qué ser extrema, pero venimos de un lugar, amarlo es, yo creo, importante y conocerlo, ¿no? Por lo tanto, mi lengua materna es el catalán. Lo amo, lo conozco y reconozco el espíritu de los escritores catalanes, también de los autores, digamos, de otras disciplinas artísticas. Y sin embargo, autotraducirme al castellano, que es una lengua que bueno, es también de mi país y que he recibido, sobre todo en muchas lecturas, he leído mucho más, yo creo, en castellano que en catalán. Pues eso fue una experiencia muy interesante porque descubrí el concepto, no lo descubrí, pero lo practiqué, el concepto del ritmo de la lengua que cambia, ¿no? Entonces el ritmo es algo que no hemos comentado aún, pero a mí es absolutamente fundamental, la música de la lengua, ¿no? Entonces me sentí pasando voy a poner el símil de la bicicleta de marchas, ¿no? O de dos tipos de bicicletas, ¿no? Pasaba de la bicicleta catalana, ¿no? Con la que yo iba de un modo muy, muy fluido, a la bicicleta castellana que, en mi caso, y hablando de una lengua específica, siento, y eso pasa con muchas palabras, tiene unas sílabas de más a veces, ¿no? Por eso la cuestión de silábicas es importante en la creación, ¿no? Por eso hay tantas canciones en inglés que tienen palabras muy cortas y es muy fácil, ¿no? El castellano tenía una sílaba de más a veces. Por poner un ejemplo muy claro de dos palabras catalán-castellano, ¿no? Catalán pájaro es ocell, ocell, pájaro, ¿no? Aquí vemos una diferencia. Entonces, eso fue muy interesante porque me obligó a pensar tanto, a pulir tanto las palabras, a bailar en esa melodía nueva, que realmente la versión castellana para mí es un logro tremendo. Me hizo aportar y afinar muchas situaciones que no estaban del todo pulidas en el texto catalán y luego volví al texto catalán e hice modificaciones a partir de aquello que me había permitido pensar la lengua castellana, porque descubrí todos los pequeños agujeros e inconcreciones del texto catalán a partir del ejercicio de la autotraducción, ¿no? Entonces yo creo que beneficia siempre a las dos partes. Y bueno, quería también introducir ese concepto que es el de ritmo, aparición y ritmo, ¿no? Son cosas que yo creo que el ejercicio de la traducción pues te hace ser extremadamente consciente. Precisamente este tema que acabas de introducir, Alicia, pues era otro de los temas que quería que debatierais sobre él, ¿no? Que charlarais sobre él, y es esa música. A mí me gusta más hablar de música cuando hablamos del lenguaje que hablar de ritmo o hablar incluso de estilo, ¿no? Me parece que cada palabra tiene una música y que un conjunto de palabras, como tiene todo texto, tiene una música muy, muy determinada, ¿no? Ese hilo musical de cada libro, ¿no? que te aporta cada obra, ¿no? Entonces sí que me gustaría que reflexionarais sobre cómo de distinto es ese ritmo, cómo de diferente es esa música en cada uno de los libros en función de la lengua de que se trate, claro. Mira, yo he ido modificando esta manera de verlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a traducir que tenía un concepto muy diferente al que tengo hoy en día, ¿no? De traducir. Yo al principio veía la traducción como un acto más libre, más libérrimo también, porque venía de la cultura rusa, de conocer cómo se traducía a autores que admiro mucho como Boris Pasternak o Marina Tsvetaeva, y que ellos siempre como poetas, ¿no? Pues insistían mucho en que lo importante era el sonido, pero también tomarse muchas licencias, etcétera, ¿no? Con el tiempo, si te digo la verdad, he intentado cada vez
mantener más la sintaxis, pegarme mucho más al original, ser más esclava. Sé que no suena muy atractivo la palabra esclava, pero sí que el concepto de fidelidad lo he ido, no sé, afinando más, me he querido pegar más, también porque yo hago prosa, sobre todo, hago narrativa. Si haces poesía es otra historia totalmente. Un poema traducido es una obra nueva, totalmente. También lo son las novelas. O sea, esto que quede claro, siempre hay una versión original que esa es la que está y va a quedar para siempre, y luego cada traductor hace una lectura, una interpretación de eso, que también, y aquí viene la humildad del traductor, que cada propuesta nuestra es perecedera. Una traducción, ¿cuánto puede durar? ¿20 años? ¿Quién sabe, no? Todos los grandes clásicos y grandes títulos que han servido para modificar la manera como se escribe en otros países, se han traducido a muchísimas, hay muchas versiones, ¿no? Por ejemplo, en inglés yo no sé cuántas versiones puede haber de Crimen y Castigo, seguro que más de 10, ¿no? Y eso también yo creo que indica, es muy elocuente de lo que es traducir, ¿no? Las variantes que ofrece un texto, las lecturas, son inagotables en realidad, ¿no? Y, por ejemplo, a mí ahora estaba recordando un ejemplo que me llamó mucho la atención, que lo leí, a ver si lo recuerdo porque voy a recuperar esta anécdota, y es cómo se había traducido En busca del tiempo perdido al chino. Creo que el traductor chino optó por cambiar perdido por como el agua, en busca del tiempo como el agua, con todas las connotaciones que el agua tiene en la cultura china, ¿no? Y, claro, eso es una licencia, digamos, pero también es un avance, es un progreso, es una profundización, es complicar, ¿no? Lo universal, y yo creo que aquí esto ayuda mucho a hacer avanzar la manera en que podemos penetrar en las conciencias, en los conceptos, ¿no? Fijémonos en la lengua literaria rusa, ¿no? Madura con traducciones del francés y el alemán, sobre todo, pero luego ellos, digamos, que devuelven el favor con todas las obras de Tolstói, de Dostoyevsky, de Chekhov, y es esta lógica de cómo se va sofisticando la manera de expresarse, no se entiende sin una lógica de vasos comunicantes. Y esto a mí es lo que me interesa realmente. Hay también una cosa que dijo Adam Sagayevsky, recientemente fallecido, que me interesa, que la verdad es que cuando lo leí me sentí muy, muy próxima a esto. Y él decía: no he conocido a mis poetas preferidos, viven en países distintos, en épocas distintas. Y esto es brutal, ¿no? Esto es lo que permite también traducir, es hacer circular ideas, imágenes y crear un diálogo muy enriquecedor, y que al final no olvidemos que al leer todos somos nómadas, somos apátridas que vamos burlando fronteras, y cuando buscamos esos nuevos paisajes narrados también nos encontramos a nosotros mismos. O sea que es todo esto lo que a mí me interesa de la traducción literaria. Sí, creo que Thomas Bernhard decía, y si no era él, debería haber sido él, ¿no? La cita imperfecta. Creo que decía Thomas Bernhard que todo escritor, y tal vez diría todo lector, es huérfano, ¿no? Marta hablaba de apátrida, no es lo mismo, pero lindan los conceptos, se pueden asociar. No es lo mismo ser apátrida que ser huérfano, ¿no? Pero me gusta esta idea de que para escribir, para enfrentar el acto, para enfrentar la escritura hay que ser huérfano, ¿no? El tema es huérfano a qué, ¿no? No solo a los padres y quiénes son los padres. Respecto al tema de la fidelidad, a la monogamia, yo estoy de acuerdo en ser fiel, la única pregunta sería ¿fiel a qué, no? La fidelidad a qué, ser fiel a qué, ¿no? Y bueno, en este librito que mencionamos antes, que es Desertar, que es un pequeño libro de conversación, no es ni un ensayo, ni mucho menos, ni es académico, ni me hago pasar por traductora, que no soy. En esta conversación que es Desertar, que habla de desertar una lengua, si es que es posible desertar una lengua, creo que no, esta imposibilidad, yo menciono como como un chiste, ¿no? 3 posibilidades de acercamientos o de posicionamientos respecto de la traducción. Una sería los creyentes, ¿no? Ser creyente, no importa de qué religión, y decir, bueno, si leo a Tolstói
en español, no importa, lo estoy leyendo a Tolstoy, o sea, estoy leyendo a Tolstoy, aunque sea en español. El agnóstico duda, ¿no? Dice, si leo a Kafka en francés, bueno, es Kafka y no es Kafka también, ¿no? Y por supuesto, el ateo dice, nunca, jamás podré leer a Dostoyevsky si no leo ruso, ¿no? Creo que entre el agnostismo, ¿no? el ateísmo y la creencia se encuentra la verdad, que no hay verdad tampoco de la traducción, ¿no? A mí me impresiona mucho porque yo leía a todos los franceses en Argentina, que somos o éramos muy francófonos, muy fascinados también en esa relación de sumisión y de potencia y periferia, lógico, ¿no? Hay una diferencia absoluta de poder, pero bueno, imperio y tercer mundo, lo digo a propósito, ¿no? Leía a todos los franceses en español, entonces para mí Balzac es Papá Goriot, ¿no? No sé, para mí Céline, Proust es en español, y después volver a encontrarlos en francés, lamentablemente no leo ruso, te envidio mucho, Marta, y le envidio mucho también el polaco, por supuesto, volverlos a encontrar a Balzac o a Flaubert y encontrarlo en francés, en su lengua madre, fue un shock. Un hermoso shock, ¿no? Como un enamoramiento, un enamoramiento seguido del enamoramiento de la lengua a otra. Es raro, ¿no? Haberlos leído primero en una lengua extranjera, en una lengua de traducción, y después reconocerlos en su propia lengua, fue un hermoso shock, ¿no? Bueno, decía Borges que el original es infiel a la traducción. A mí esta ocurrencia me parece que resume muy bien la poética del oficio de traducir, ¿no? Que hay incluso un traductor literario español que siempre, me acuerdo en una entrevista que decía, traducir es un género literario en sí mismo, ¿no? Entonces, esta idea de Borges de que el original es infiel a la traducción me la hago muy mía también. Sí, perdón, y que Borges decía que leyó El Quijote, ¿no? Primero en inglés a los 9 años y le fascinó, y después cuando lo leyó en español le gustó menos, ¿no? Le pareció peor. Qué bueno. Sí, sí. Os estoy escuchando fascinada y la verdad es que me tira a mi faceta periodística. Además de escritora, soy periodista y en este caso me tira mi faceta periodística y no puedo evitar lanzaros el tema o plantearos la pregunta sobre la reciente polémica que ha surgido por las traducciones en Europa del poema de Amanda Gorman, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Todo eso que ha sucedido bueno, pues en Cataluña con el traductor al catalán y en algún que otro país, ¿no? Con esas, al parecer, y supuestamente, porque en realidad a Amanda no la hemos escuchado motu propio, que ella estipulaba o prefería, vamos a decir, que su traductor fuera una mujer afroamericana y además activista. No sé si tenéis alguna opinión al respecto, me gustaría que la compartierais. Bueno, yo creo que muchos traductores están de acuerdo, al menos en las opiniones que yo he podido ver, y es que, en fin, es un planteamiento cuestionable, creo, en tanto que es verdad que es un tema delicado, pero por otro lado es realmente difícil obviar la lengua en todo esto, ¿verdad? Que es la herramienta básica de la traducción, ¿no? Obviar totalmente la lengua y también olvidar que un traductor, un escritor, precisamente creo que lo ha dicho Ariana, es alguien que no vive una vida, que vive muchas vidas, y que yo creo la esencia de traducir es también traducir una vida que no tienes, es también entrar en esta otra vida y traducirla, plasmarla de la mejor manera que puedes, también con parte de tu experiencia, ¿no? Porque esto todos los autores lo hacen y alabados sean por eso, por aportar su grano. Yo también, un último apunte que me ha parecido interesante es que, claro, Amanda Gorman o la editorial, bueno, quien haya sido, digamos, el detonante, me parece interesante decir también que, claro, este poema nos viene de un lugar muy, muy poderoso. Es un poema que viene de la cultura más poderosa del mundo y de la lengua más poderosa del mundo. Entonces, esta polémica sobre la debilidad se ha podido plantear y se ha podido ejercer esta presión sobre lenguas que son minoritarias. Esto me ha parecido también interesante en toda la polémica, ¿no? Que
es bueno, pero son los tiempos en los que vivimos, que todas estas cuestiones son tan complejas, pero que están de alguna manera abriendo ese camino, entonces todos tenemos que discutir sobre estos temas, pero es verdad que... A mí esto que apuntas tú, Alexandra, me parece muy interesante, ¿no? La geopolítica al final, que también está ahí detrás y influye lo suyo. Claro. Yo mi primera reacción es pensar que eso era una barbaridad, conociendo el traductor catalán, Víctor Ubiós, que es un excelente profesional, ¿no? Me pareció que era no entender realmente lo que es la traducción literaria. O sea, la traducción se basa en una sensibilidad, en una empatía, en un conocimiento de lenguas, de saber trasvasar pues unas cosas de una lengua a otra. Y quién sabe, Alexandra o Ariana o Alicia, si vuestros mejores traductores son, yo qué sé, una mujer china de 70 años que vive, no lo sabes, ¿no? O sea, esto de pensar que volvemos un poco al tema identitario, ¿no? Al tema identitario. A mí la verdad es que toda esta polémica me ha cogido un poco, me ha parecido eso, un acto de poder venido de un país muy poderoso, también un poema que se leyó en una investidura presidencial, que mucha gente parece ahora como haber descubierto, ¿no?, que los poetas recitan en investiduras presidenciales en Estados Unidos. Yo recordé la participación de Maya Angelou, ¿no?, cuando Clinton, y entonces, y en ese momento Maya Angelou no llevaba un Prada como sí que llevaba Amanda Gorman, que aquí también hay una especie de casa, van de la mano, ¿no? Moda y Amanda Gorman me parece que también es la cubierta de próximo Vogue en Estados Unidos. Y es curioso cómo el activismo, la moda, a veces se dan de la mano, y todo esto ya entramos en un terreno totalmente extralingüístico y que, bueno, es un debate que excede lo que es la traducción literaria. O sea, yo creo que aquí lo que se ha puesto más encima sobre la mesa era buscar un perfil que fuera adecuado para potenciar pues eso. Yo creo que ella buscaba aquí, yo creo que sin saber muy bien también si aquí había pues un perfil así, un activista de origen de raza o africana o tal, pues igual no lo hay, no lo sé. También pasó el caso con Holanda, que tampoco resultó apto Marieke Lucas, ¿no? Rijneveld, no sé si lo pronuncio bien, seguro que Alexandra sabe pronunciarlo mejor que yo, pero claro, es lo que te digo, yo creo que esto excede lo que es el debate de lo que es la traducción. Sí. Bueno, yo soy muy beligerante, muy rotunda, no puedo tener tintas a medias tintas o una cosa más tenue, me parece una aberración. No tanto, voy a ser un poco grosera, o sea, el chancho y quién le da de comer, se dice por lo menos en Argentina, no me parece tanto el problema de la cosa, sino del que le da de comer, es decir, que haya una especie de sumisión, muy huelbequiano, pero de sumisión ambiente, de miedo, aunque estamos en comillas democracias capitalistas liberales en Occidente, por lo menos, que haya una especie de miedo. Es un gran malentendido, por supuesto, como dice Marta, interviene quizás la moda, el marketing, etcétera, pero digo, es una visión racial que nos habíamos podido quitar de encima en el siglo XX al final, la visión racial, casi, bueno, nazi, racialista de los seres humanos, y volvemos con otro pretexto y haciendo un giro un poco semántico a una visión racial de los seres humanos, de los escritores y de los traductores. El primer equívoco es que aunque Amanda, o aunque los editores de Amanda o agentes literarios encuentren a una chica afroamericana, descendiente en todo caso, de color negro, la piel, y que se llame Amanda como ella, tampoco va a ser Amanda. Y lo que hay que decirle a Amanda es que Amanda misma tampoco es Amanda cuando escribe, porque escribir ya es ser otro. O sea que es como una especie de absurdo, ¿no? Porque además esta especie... Entonces, para traducir a Silvia Plath, hay que encontrar una traductora que luego abra el gas y ponga la cabeza dentro del horno. Para traducir a Hemingway hay que estar a los tiros y ser alcohólico. Claro, yo pensé que
exactamente lo que tú dices, Ariadna, que yo he traducido sobre todo narrativa disidente. Muchos autores que he traducido pues conocen pues el que te expatrien, te exilian, pasar por el Gulag. Imagínate, yo tengo que haber pasado por todo eso para poder traducirlo. Es que no va de eso. Entonces, es muy oportuno lo que has dicho, ¿no? No, sí, para traducir a Walter Benjamin o a Paul Celan hay que suicidarse después para validar la traducción. O antes. O antes. Y lo que no entiendo es qué ha pasado con los traductores, porque he visto que algunos ha habido como una especie de temor, ¿no? Han pedido disculpas, no sé. Disculpas no lo sé, pero por ejemplo, yo sí que he visto que en Francia han encontrado al perfil oportuno. Y sí, creo que es lo que leí, no sé si es un artista también o cantante, y es de raza negra, su padre me parece que es un médico, un ginecólogo muy importante y tal, pero es alguien que a mí me pareció, al menos por la foto, que está dentro de un star system, ¿no? Que quizás es eso lo que decíamos de la moda, casi aquí hay una conjunción de cosas que no tienen mucho que ver. Y lo que es curioso es que Amanda Gorman pues está planteando pues un mensaje muy interesante contra la opresión racial, ¿no? Y pensemos en qué momento vivimos ahora, ¿no? Ahora mismo se está celebrando el juicio contra, no me viene ahora el nombre, de Floyd, ¿no? Que ese policía, ¿no? Que puso esa rodilla en un cuello y, no sé, al final nos perdemos hablando de estas cosas cuando realmente tenemos que poner más el foco o estar hablando más de qué pasa, ¿no? En Estados Unidos, cómo puede haber todavía un racismo tan institucionalizado, cómo es posible que esto se haya cronificado, ¿no? Y esto yo creo que es lo más interesante, ¿no? Hablar realmente de los problemas reales. Lo otro, si buscar un traductor o no, no. A ver, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que queremos defender? ¿No? No nos perdamos en para mí, debates estériles. Yo creo que no, Ariadna, continúa. No, simplemente los lectores, pregunto obviamente de manera irónica, Marta, ¿los lectores también tienen que ser afrodescendientes para leerla o puede leerla claro. un polaco de piel blanca? Ariadna, te pregunto, no sé. Yo la verdad es que yo un debate así solo lo recuerdo con el tema de la literatura chicana, ¿no? De las obras de Sandra Cisneros o de Gloria Azandúa, ¿no? Que cuando vieron sus traducciones al español aquí ibérico, se quedaron, pues no les gustó, ¿no? Se quedaron un poco decepcionadas de la naturalización o domesticación que había habido de su mensaje. Entonces, sé que ellas preferían, porque ya alguna está fallecida, buscar una traductora que viniera de esa cultura chicana. Y esto yo lo entiendo perfectamente. Porque aquí lo que estamos hablando es que esas autoras detectan que no se ha pasado bien, no se ha captado bien el matiz a la otra lengua, ¿no? Pero es que en este caso, el poema que yo lo escuché en directo de Hill We Climb, La colina que ascendemos, es un poema que no entraña ninguna dificultad para alguien que domine esa lengua. No hay imágenes abstrusas ni cosas herméticas que no se puedan traducir bien. Por lo tanto, no es ese el tema. O sea que yo lo podría entender en el caso, ya te digo, muy específico de la literatura chicana y deben haber otros casos así, claro. Claro, perdón, yo habiendo entrado un poco tarde en esta polémica, solo añadir que por lo que decís y por lo que leo, hay como una especie de intentando dar esta chica con, yo creo, buena intención, pero no mucho conocimiento de lo que es la traducción, como ha apuntado Ariana, de otro modo. Ella quizá ha intentado como dar un lugar de visibilidad a quizá traductores que no estén reconocidos o no tengan esa visibilidad, y sabiendo que su obra iba a tener impacto, pues ha pensado, voy a aprovechar para ayudar a personas que estén en una situación que les podría beneficiar esa ventana, ¿no? Lo que no ha tenido en cuenta es que no, y eso pasa mucho a menudo con culturas hegemónicas, es que
no todos los países son Estados Unidos, ¿no? Esa chica se ha pensado que todo el mundo es Estados Unidos, todos tenemos una tradición de inmigración y un fondo de, digamos, de esclavaje de la raza negra y luego tal como ellos, y por lo tanto que habría personas en su equivalente en otros países, que, por ejemplo, Francia, sí, yo creo que el resultado muestra mucho cómo va, y es que Francia quizá tendría un equivalente muy cuestionable, como dice Marta, pero aquí, por ejemplo, digamos, en ciertas generaciones, las personas que hemos tenido una educación pública y que no hemos estado en ninguna élite, no teníamos amigos de otras razas, simplemente no porque fuéramos racistas, sino porque no había inmigración ni una tradición colonial en ese momento, ¿no? Entonces, claro, esta chica está presuponiendo que todos los países son Estados Unidos. Yo creo que el resumen un poco es que, digamos que la intención podría considerarse como buena, pero el medio es equivocado completamente, ¿no? Y luego aparte también ha intervenido, bueno, pues la presión de las redes sociales, porque creo que fue en Holanda que lo ha comentado Marta. Finalmente, quien iba a traducir el libro renunció voluntariamente porque los ataques que había recibido a través de las redes sociales fueron tan virulentos que prefirió, bueno, pues echarse a un lado y que eligieran a otro perfil. Lástima que el tiempo se nos ha agotado. Llevamos ya casi una hora de charla muy interesante. Tengo que deciros que he disfrutado mucho escuchándoos y que también he aprendido mucho de la traducción, de las diferentes caras que tiene la literatura, de esa maravillosa herramienta que es el lenguaje, ese maravilloso instrumento, y que ha sido una gozada compartir con vosotros este ratito. Si alguna de las cuatro quiere añadir una última cosa para despedirse, bueno, y a continuación pues ya procedemos a despedirnos de quienes nos han acompañado esta tarde a través de este espacio del espacio Fundación Telefónica. Chicas, si queréis despediros. Un placer haber conversado con todas vosotras. Muchas gracias al espacio Fundación Telefónica y seguimos charlando más adelante, seguro. Muchísimas gracias por la invitación a la Fundación Telefónica y un gran placer haber charlado con todas vosotras y con Inés. Muchas gracias. Y saludos desde Bruselas, en confinamiento estricto. Saludos desde Barcelona y de nuevo repito lo mismo, muchísimas gracias. He aprendido un montón de vosotras y espero que nos encontremos otra vez, quizá físicamente, y continuemos la conversación. Bueno, me queda saludar acá con la libreta roja de traducción con todas mis notas que tomé durante esta conversación. Estamos todas confinadas, pero bueno, hablando de lenguas, que es salir del confinamiento, y bueno, espero que nos encontremos pronto. Gracias. Muchísimas gracias a todas, ha sido un auténtico placer. Gracias a los que nos han acompañado a través de estas ventanitas que nos permiten llegar muy lejos, y espero que el próximo encuentro sea por fin físico. Cuidaros mucho. Gracias.